Voy a comenzar a grabar esta clase. Creería yo que va a ser un buen material para retroalimentarnos después. Así que nuevamente muy buena tarde a todos. Hola, buena tarde, Paula, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bueno, voy a comenzar a compartir algunas imágenes de apoyo para iniciar, hacer una introducción a este tema eh, y para eso entremos a hablar de las partes de la cámara, que creo que por ahí podemos entrar a hablar del tema. Hola Diana, ¿cómo estás? Harold, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Qué gusto tenerte por acá. Con Harold nos conocemos creo que desde el 2017. Increíble cómo avanza el tiempo y cómo crece la familia cada vez más en el grupo. Cómo ha progresado el grupo y es impresionante cómo nuevos apasionados por la fotografía se integran al grupo y nos damos cuenta de la calidad de imágenes que nos comparten. Les agradecemos mucho a ustedes que hacen que este grupo sea un grupo vivo, un grupo bien vivo. Así que nada, bienvenidos. Hoy tenemos el tema de lentes, objetivos, porque vamos a tener la producción y para la producción tenemos que conocer de qué se trata. Y para ello vamos a hablar un poco de las partes de la cámara, en especial de lo que es el sensor de la cámara. Tanto de la cámara fotográfica como como la del celular. Comencemos por el celular, para que las personas que no tienen de pronto, no es una cámara profesional o semiprofesional, pues este sería nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo celular se compone prácticamente por una lente o una óptica, viene con algunos filtros, algunos chasis del filtro, por acá un procesador y ya en una última parte, casi que llegando al final del chasis, llega al sensor, que sería esta parte de aquí. ¿Ok? Este pedacito de aquí es el sensor. En este sensor, que puede medir unos 10 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, 1 centímetro. A uno le venden, qué sé yo, ¿quién me puede escribir acá su celular cuántos megapíxeles tiene? Porque yo no tengo conocimiento de cuántos megapíxeles tiene mi celular. Pero más o menos el más avanzado que estén vendiendo ahora con megapíxeles, no recuerdo cuánto nos pueden llegar a ofrecer en la venta de un celular. Pongámosle aquí, no sé, voy a poner un número, 52. No sé, estoy aquí dando una cifra sin conocerla, ¿ok? Sin conocer cómo están ahorita los elementos y las herramientas tecnológicas. Vamos a ver, aquí me dieron una respuesta, 64, perfecto. Vamos a regresar entonces acá. Muy bien. 64 megapíxeles. Yo le puse 52, no he estado tan lejos, pero bueno, entonces 64. Nos ofrecen los 64 megapíxeles, ¿verdad? 64 megapíxeles. 64 megapíxeles dentro de 1 centímetro, ¿ok? No hay más espacio. Es decir, por más de que le pongamos aquí 100 megapíxeles, esos megapíxeles van a estar aquí metidos en 1 centímetro. En ese centímetro, ahora sí voy a dejar de compartir esta imagen, de pronto, a ver, ahora voy a dejar acá abajo. En este centímetro, lo voy a dibujar aquí, ¿ok? Aquí ahí está el sensor, 1 centímetro. Entre más megapíxeles, es decir, van a estar más apretados. Los megapíxeles van a estar más apretados y entre mucho más pequeñitos y más apretados. Significa que va a entrar menos luz, ¿ok? ¿Qué hace para que esta cantidad de megapíxeles no se vuelvan oscuros? Pues lo que funciona aquí en nuestros celulares no es el hardware, sino el software, es decir, los programas con los que compensan toda esta cantidad de información que le llega al sensor. Entonces, por más de que nosotros compremos un celular con la última tecnología, este tamaño del sensor no va a aumentar, ¿ok? Ya partiendo de ahí, tenemos conocimiento de que nuestro celular tiene un tamaño de sensor de 1 centímetro. Los que ya tienen una cámara
profesional o semiprofesional, nos encontraremos con un sensor más o menos de un tamaño de 35 milímetros o más pequeño. Un sensor de este tamaño dentro del cuerpo. O si ya es una compacta que nosotros no podemos cambiarle el lente, dentro de ese sensor, dentro de ese lente, perdón, hay un sensor de un tamaño, ponle que no de un 35, sino ponle de unos 30, es decir, unos 3 centímetros, 2 centímetros con 8, por ahí, ponle. Es decir, no viene hay unos que vienen más angostos, hay unos que vienen más amplios, ¿ok? Ahora, dentro de ese sensor que viene dentro de este espejo, ¿no es cierto? Detrás de este espejo, vienen unos sensores más amplios y hay unos sensores más pequeños. Voy a ver si lo puedo compartir acá desde mi pantalla. Buenas tardes, me saludan por acá. Por acá me dicen, esos son 64 las gigas de capacidad. El iPhone 12 tiene 16 megapíxeles. Eso, ponle que ya sean los 16 o lo que yo le puse que sean los 50 y tantos megapíxeles, van a estar siempre en 1 centímetro de sensor. Ahora, en estas cámaras semiprofesionales, de acá, detrás de este espejo, voy a ver si lo puedo iluminar un poquito más. Voy a ver si lo puedo iluminar directamente. Bueno, aquí dentro de este círculo, aquí dentro de este rectángulo, hay un sensor detrás de ese espejo. No sé si lo puedan lograr ver el espejo. Voy a acercar un poco más. Voy a girar un poco la cámara hacia acá. Bueno, este es un tamaño. No, ya sé cómo lo voy a poder mostrar con esto. Perfecto. Aquí dentro hay un espejo y detrás de ese espejo está el sensor. Ese espejo simplemente es para poder observar en este visor, es decir, para poder mirar a través de este visor. Para eso es este espejo. Pero aparte de eso, ese espejo sube y baja. Y detrás de ese espejo está el sensor. Tener mucho cuidado de meterle los dedos detrás del espejo, porque prácticamente el sensor es la cámara. Es toda la cámara. Y si dañamos el sensor, corremos el riesgo de tirarnos la cámara. Entonces, no meterle el dedo detrás del espejo, por eso yo nada, lo limpio a veces con mucho cuidado, con aire, nada más, no le introduzco ningún trapo. Este es un tamaño pequeño, es un tamaño, ponle que de unos 3 centímetros, unos 2.8 centímetros, lo que le llaman el sensor recortado. Y en lugar de esta otra cámara, este es un sensor completo. Y la diferencia, pues, siempre es notable. Vamos a ver si lo podemos observar. Desde ahí acá, ahí podemos observarlos. Perfecto. Este es el completo y este es el recortado. Este es mucho más amplio. Como pueden ver, ese espejo es mucho más grande y detrás del espejo está el tamaño del sensor. Ese tamaño de ese sensor es 35 milímetros. Ya partiendo de ahí, sabemos que el tamaño del sensor va a ser el que influye también al tamaño del lente que incorporamos en nuestras cámaras. En el caso de Nikon, Sony o Canon, ellos tienen dos tipos de lentes, como les acabo de mostrar, de cámaras con sensor recortado y sensor completo. En las Canon las llaman FS y EF. Las EFS serían las recortadas y la EF serían las completas. ¿Ok? Estos lentes completos de sensor completo pues tendrían más luminosidad. Así que los lentes pues tendrían que ser también más amplios a la hora de entrar en el chasis, es decir, en el cuerpo. Un lente de EF es de este tamaño. Y un lente EFS es de este tamaño. Entonces, si observan, este lentecito, yo ya no lo puedo ubicar. De hecho, en la cámara de EF ya no viene para poder entrar el EFS.
En lugar que la Canon sí puede, las Canon de gama media alta, de sensor recortado, tienen el punto rojo y el punto blanco, el cual nos permite incorporar también, aquí está, punto blanco y punto rojo, nos permite incorporar el lente EF de sensor completo, ahí está, en una cámara semiprofesional, un lente de sensor completo. Es mejor tener siempre lentes completos porque algunas veces los bordes de los lentes suelen tener una aberración. En ese caso, como está en este sensor recortado, esa aberración que tienen en los bordes ya no va a salir. Entonces, todo lo que queda en el centro del sensor, como va a quedar recortado, porque este tamaño es pequeño y este es más grande, así que este tamaño va a recortar un poco, y en el lugar que si yo introduciera un lente de sensor recortado a un sensor completo, se va a ver un círculo, una especie de viñeta. ¿Por qué estoy hablando de esto primero antes de los lentes? Porque hablando de los lentes, tenemos que hablar sobre esto, del sensor, a dónde llega esta imagen y qué tipo de lentes tenemos. En nuestro caso, por lo general, los que nosotros tenemos alguna cámara semiprofesional, tenemos una cámara con un kit de lente 1855, ¿no es cierto? Levanten la mano los que tienen un lente 1855. Por ahí comenzamos. Perfecto. Vamos ahí con 1, 2, ok. 3, perfecto. Levanten. Harold, tú tienes creo que también el 1855. Entonces seríamos 2, 3, 4. Vamos 4. Por ahí vamos 4 con un 1855. ¿Qué se refiere ese 1855? Primero, el 1855 les vamos a llamar a eso, denominar distancias focales, ¿ok? Y la distancia focal, vulgarmente, interpretémoslo como el zoom, el acercamiento o alejamiento de una imagen, o la proporción de una imagen con relación a nuestra visión. En el caso que tenemos el 1855, por lo general, nuestros lentes vienen con una numeración aquí dentro en el borde, en el anillo. Y vamos aquí a leer que dice 1855, al lado dice 1, 2 puntos, y el de ustedes va a decir 3, 5, 5, 6. ¿Verdad? Levante la mano si estamos hablando lo correcto. Si tienen el lente ahí, perfecto. En este caso, este es un lente 10-18. Un 10-18 milímetros con una F, que sería el 1, 2 puntos, 4, 5, 5, 6, ¿ok? Este lente sería un gran angular, pero vuelvo y repito, es punto blanco y no lo podría ubicar en un sensor completo. Ahora, suele haber una confusión de que dicen que si le incorporo un 85 milímetros a un sensor completo, perdón, un 85 sí, a un sensor recortado se vuelve de 50. No, es mentira. Sigue siendo de 85 milímetros, lo que pasa es que simplemente le recorta los bordes, ¿ok? Para que no nos confundamos. La proporción de visión sigue siendo igual, 85, 50 o 35, simplemente recorta los bordes. Ahora, ese 1855, vuelvo y repito, es la distancia focal. Es decir, que cuando giramos aquí el zoom, se acerca o se aleja. Si lo tenemos lo más alejado posible, pues vamos a tener un plano general, es decir, 18 milímetros. Si lo acercamos al 55 milímetros, que es la máxima acercamiento que tiene ese lente kit, vamos a tener un acercamiento como para un retrato, diríamos, entre comillas, porque se dice que el 50 milímetros fijo, un lente fijo, es muy funcional para retratos. Y sí, de hecho, cuando ustedes utilizan el 1855 en 5.6 de F, se genera ya un pequeño desenfoque. Ustedes lo han notado. Y ese pequeño desenfoque ya comienza a agradarnos, ya comienza como que a seducirnos visualmente, como que la imagen ha cambiado, como que al momento de hacer zoom, estoy hablando en un inicio que uno no tiene conocimiento de nada.
cuando uno simplemente está experimentando de acercar y alejar, ese 55 milímetros en 3.5 ya genera un desenfoque y ya empieza a agradar. Aquí vuelvo y repito, hay 1, 2 puntos, en este caso es 4, 5, 5, 6. En el caso de los 18.55 es 3, 5, 5, 6. ¿A qué se refiere esa cantidad de números, profesor? No nos preocupemos, esto es sencillo. El 1, 2 puntos de por sí es el F. Recuerden, 1, 2 puntos significa F. ¿Y qué es el F? Es el diafragma. En este caso es un diafragma cerrado. ¿Por qué? Porque ya comienza desde 4. En las cifras del diafragma funciona al revés. No es como en las cifras del ISO o de la velocidad, que entre más ISO, pues más luz. Acá es al contrario. Entre más grande el número de F, es más cerrado y será más oscuro, ¿ok? No nos confundamos en ese caso. Entonces, un 5.6 será más oscuro que un 4.5. Es ahí que ya los lentes fijos son más luminosos que los lentes que vienen con distancias focales. ¿Cuáles son los lentes fijos? ¿De qué se está hablando cuando hablamos de lentes fijos? En este caso, este lente sería un gran angular. No alcanza a ser un teleobjetivo porque estoy hablando solo de dos distancias focales que son bastante angulares, un 10 y un 18. Eso es planos generales. ¿Y puedo hacer retrato con este lente? Claro que sí. No hay una norma, no hay una regla que te diga que no puedas hacer retrato con estos lentes, para nada. Lo que pasa es que vas a generar un aspecto un poco más estirado, se empieza a estirar los cuerpos, porque precisamente el aspecto ya no es como el ojo humano ve. Se dice que la distancia focal como el ojo humano ve es el 50 milímetros. Por aquí creo que tengo un 50 milímetros dañado porque se me cayó. Lo voy a abrir, de hecho, para que lo observen cómo se me cayó. Miren, así se dañó. Y afortunadamente este tipo de lentes son unos lentes de gama baja, de gama precisamente para guerrearlos. Y fue un accidente, se me rodó, lastimosamente. Son cosas que pasan, ¿no? Porque en ese momento cuando uno está cambiando lentes y está con muchos lentes en la mano, pues corre el riesgo precisamente de que se le resbale. Y lastimosamente ese día se me resbaló y cayó pues en algo duro, en el piso de baldosa. Vemos que este es un lente fijo. Y este, bueno, esto aquí lo voy a armar un poco para que lo veamos cómo es. Este simplemente, esto que está aquí, que sobresale aquí. Sí, habla Ricardo, tranquilo, aquí te escucho. Sí, Nicolás, habla. Estamos escuchando acá. Profe, es que yo tenía una pregunta, porque, pues bueno, yo compré un 50 milímetros, pero yo he visto, y digamos, hay un fotógrafo que yo sigo que es español, él también tiene un 50 milímetros, pero no sé si lo estoy diciendo mal o qué, pero es como que es de zoom, ¿sí? O sea, como que no es de focal fija, o no sé por qué, pero yo veo que tiene dos anillitos en el cuerpo. Y, digamos, mi 50 milímetros tiene un anillito que después para cuando está en modo manual, pues enfocar, pero hay otros 50 milímetros que son más robustos, que tienen dos anillos. Entonces no sé si sea también para enfocar o para el tema de zoom, o si hay más gamas, digamos, del 50 milímetros. Claro que hay más gamas de 50 milímetros porque hay unos más costosos. Viene el 50 milímetros 1.2, 1.4, 1.8. Y bueno, ahí vienen con macro, vienen sin macro, vienen de sensor recortado, de sensor completo. Viene uno que es más ancho, por ejemplo, este es súper pequeñito, mira qué pequeñito que es. Hay unos 50 milímetros que es así de grande, entonces claro que varía, pero que tenga como tal, o sea, es decir, lo que va a tener va a ser el enfoque y el F, ¿ok? Es decir, que ese es un análogo y digital. En el caso que tú compraste de pronto, que es este, como el que yo tengo aquí, que es de una marca, este es Canon, pero el que venden también en una marca genérica, que es el Yungwo,
y que también es bueno para iniciar, funciona muy bien. Y creería yo que estos lentes que vienen aquí así, no tienen dos de estas anillos, se pueden decir, porque este anillo simplemente sería el de enfocar, ¿verdad? Eso, a esto te refieres, ¿verdad? Pero en este caso, que este es digital, claro, el enfoque lo hago, perdón, el F lo cierro desde la máquina. No puedo cerrarlo analógicamente. Y es ahí que si este se daña, estos pines digitales, ya, ahí sí lo daño. En este caso, este lente se separó, pero sigue funcionando. Aquí, por ejemplo, lo tengo abierto el F y está abierto en 1.8. Este es el máximo de F. Por eso alcanza a verse hacia el otro lado. Alcanza a ver al otro lado porque está abierto todo el F. Y vuelvo y repito, en el caso de estos solo son digitales el F. Yo no puedo cerrar aquí el F. Nada, no tengo otra perillita. En cambio, acá ya tenemos otra perillita. Una que es aquí de enfoque, ¿es cierto? Este de aquí. Y este de acá, que tiene los números aquí, que sería el F. Y entonces aquí ya vemos que está abierto y que lo cerramos. Eso tendría la opción de manual y digital. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos hablando ya de los fijos. Hablemos de los fijos. Profe, el botón AF-MF, ¿lo podría explicar en qué funcionalidad? Uy, claro que sí. Perfecto. De hecho, mira, el mío, como se cayó, se golpeó, me tocó cancelar el botón AF. Quedó solo MF. ¿Qué significa? Quedó solo manual. Es decir, que el enfoque solo quedó manual. Y eso pues sí que me dificulta. ¿Por qué lo dejé manual? Porque como se cayó, se dañó adentro los engranajes y si lo dejaba digital, comenzaba a sonar, los dientes se comenzaban a fallar y comenzaba a fallar el lente. Mejor dicho, se dañó la parte del enfoque y preferí dejarlo en manual. Entonces, ¿cuál es el manual? MF. En MF lo tienes manual. Y entonces tú por más de que presiones el botón de enfoque, el botón de aquí de obturar, muchas veces obturas, él no te va a enfocar porque lo tienes en enfoque manual. Para que la máquina te enfoque, tienes que pasarlo a AF, ¿ok? Y ahí ya lo tienes. ¿Entendido? Queda claro, ¿verdad? Profe, el botón BR, ¿para qué sirve? ¿Cuál botón BR y en dónde lo tienes? Si me puedes enviar una fotografía dentro del cuerpo o dentro del lente. Si puedes conectarte al audio. Está en un 1855 viejito que tengo. Y tiene un BR. Por acá tiene uno de estos, BR. Y tiene también el enfoque manual y automático. Sí, Es decir, tiene dos botones. sí, señor. Y de pronto tiene un símbolo de infinito. No sé, espérame lo miro. Ok. Bueno, para continuar, estos lentes fijos no tienen distancias focales. En este caso es un 50 milímetros. Es decir, que es como tener un celular, ¿cierto? Aquí yo no tengo distancias focales. Es un solo lente pegado al cuerpo. Y es así que para acercar o alejar una imagen, bueno, yo puedo acercar haciendo un zoom con los dos dedos y acercar la imagen. Pero recuerden que ese zoom que estoy haciendo no es real, es digital. ¿Ok? Es Ahí digital. ves, ¿Sí? ahí alcanzas a ver, profe. No, no alcanzo a verlo. A ver, vuélvete a conectar. La pantalla está desconectada. Acá, ahí. Ahí está. Ajá. Ah, ya listo. SBR de estabilización. Es reducción es para que estabilizador. Es mejor a veces tenerlo o no tenerlo, ¿de qué depende? Pues depende para qué lo vayas a utilizar. Por ejemplo, si vas a hacer algún tipo de video, pues es mejor tenerlo en estabilizador, es decir, activado el VR, porque él se va a quedar más estable, ¿ok? Míralo. En este caso está como estabilizador.
¿ok? Entonces tú lo prendes el estabilizador y va a quedar mejor la reducción de vibración. Exacto, aquí es. Mira, aquí es la primera vez que escucho ese botón y es alguna reducción de vibración, claro. Reducción de vibración, por eso le llamaban VR, pero después ya le dijeron claramente para qué estabilizador. Ya no le pusieron VR, sino el nombre que es, para que la gente no se confunda, sino estabilizador, es un estabilizador. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer fotografía de eh, astrofotografía, me han dicho que es mejor apagar el estabilizador. No sé por qué, pero por ahí lo escuché. Entonces, ahí ya son trucos. Como la cámara Canon, las Canon vienen como también para video, generan ese estabilizador para que queden más estables las imágenes, tanto en video como en fotografía. Listo, tenemos este lente fijo, 50 milímetros, no tengo zoom, es decir, que para acercar una imagen tendría que acercarme y alejar. Por eso estos lentes son buenos, porque primero nos quitan de la zona de confort, nos invitan a movernos un poco más y no tener que hacer el zoom desde la cámara. Lo otro es que como tiene un F más abierto, este es un F1.8, a diferencia del 1855 que nosotros tenemos, en el momento que nosotros lo tenemos en 55 milímetros, pues él se va a convertir en un 3.5 de F. 3.5 de F, es decir, que se va a cerrar el F. En este caso lo voy a cerrar a 50 milímetros. Este lente, este es un 28-200, y él va a cerrar el F en ese momento también, más o menos a un 3.5. Es ahí que estos lentes que son, que tienen distancias focales y que vienen con F cerrados, pues no van a generar el mismo bokeh, el mismo desenfoque que un lente fijo. En el caso que tú ya compraste tu lente fijo, te has de dar cuenta que obvio tienes más luz, cierras más el ISO, es decir, lo alcanzas a tener a un ISO casi que 100 de pronto, y el F uno por lo general lo abre a 1.8, si lo tiene el 1.8 lo tiene hasta 1.8, pero ahí es bien difícil y te aconsejo que de pronto cierres un puntito de F para tener un poco más de enfoque, porque de pronto ese 1.8 solo te enfoca los ojos y la nariz ya está desenfocada. Y si el modelo o el objeto que estás fotografiando es un objeto vivo, un objeto orgánico que se está moviendo, pues lo más seguro es que ese objeto va a quedar desenfocadas algunas partes. Es mejor, de hecho, yo a veces cierro hasta 3 puntos. Y entonces se contradice uno, ¿no? ¿Para qué compras un lente luminoso con un eje abierto si lo vas a cerrar el F? Porque no es lo mismo que usar este que ya viene cerrado el F. No es lo mismo. No es lo mismo. En este caso estamos hablando de lentes fijos. Este sería un teleobjetivo. Los teleobjetivos pues tienen más zoom y son para hacer acercamientos y que son para qué tipo de fotografías podríamos hacer con estas. Ustedes ya recordemos para qué sirven los teleobjetivos. ¿Qué tipo de fotografías hacen con los teleobjetivos? Aquí hay muchas personas que tienen teleobjetivos porque son cazadores, ¿no es cierto? Escribamos para qué sirven los teleobjetivos. Este sería un teleobjetivo porque tiene bastante zoom. Entonces, ¿para qué serviría este lente teleobjetivo? Recuerden, perfecto. Deportiva, vida salvaje, retrato, ajá, fotografía de fauna, perfecto. Avistamiento de aves, perfecto. Astronómica, de pronto, sí también puede funcionar porque para la astronómica casi que no hay limitantes en cuanto a lentes. Fotos de periodismo primer plano, podría ser. Teatro, también, claro, porque estás a distancias, ajá. Uso para avistamiento de aves. Perfecto. Entonces, estos teleobjetivos sirven precisamente para acercar a grandes distancias lo que tienes lejos, que servirían para avistamiento de aves, para cazar en conciertos, para teatros, para fotografía de fauna, claro, porque si te acercas a un animal salvaje, pues te come, o te lastima, entonces la vida salvaje también. Para deporte también, claro, porque tú no vas a estar dentro de la cancha de fútbol metido al lado del balón, es decir, yo con un lente fijo, 50 milímetros, no podría hacer gran cosa dentro de una cancha de fútbol, no podría hacer gran cosa. Mientras que con un teleobjetivo yo podría cazar el balón, los pies, después alejarme y hacer un plano general,
es un buen lente. El kit 1855 yo diría que es un muy buen lente. Siempre le tiran el agua sucia al 1855. Yo, la cámara que compré, cuando yo la compré con el 50 milímetros. Les soy sincero, no lo compré con el 1855, me fui al 50 milímetros directamente y bueno, después miré las necesidades que tenía en cuanto al 1855 y no fui al 1855, sino que me compré el 1018. Entonces complementé 50 y 1018, tenía un gran angular muy amplio y un plano cerrado con un F bastante abierto. Pero creería yo que estos lentes teleobjetivos son supremamente necesarios, supremamente necesarios. ¿Por qué? Precisamente no quiero acercarme al lugar porque necesito hacer fotografías de paparazzi, fotografía callejera, un personaje que no quiero abordarlo. Y recuerden que por eso los lentes fijos como el 50 milímetros o el 85 milímetros fijo nos generan unos muy buenos retratos. ¿Por qué también? Porque necesitamos una distancia al retrato bastante considerable. Es más o menos con el 50 milímetros para un plano medio, un plano figura, tenemos que estar más o menos a unos 3, 4 metros de distancia de la persona. Es decir, que ustedes si van con este lente o con el 1855 y acercan a 55 milímetros y quieren el plano medio, más o menos tendrían que estar a unos 3, 4 metros de distancia de alejarse del personaje. Eso hace que nuestro personaje retratado se sienta más cómodo y no sienta como que lo están intimidando con un lente. Porque recuerden que delante de la cámara, por más de que nosotros que somos fotógrafos o que estamos considerándonos fotógrafos o que ya vivimos dentro de una cámara tomándonos fotografías, siempre suele ser como medio extraño posar delante de una cámara. Uno, cuando se hace autorretrato es tal vez un poco más fácil porque evalúa, se ve, borra, evalúa, se ve, borra, y está en el ejercicio de observarse en la transformación. Pero cuando le está realizando la fotografía a otra persona, pues es como medio extraño, uno no sabe cómo comportarse, es precisamente porque a veces está muy cerca. Pero si tú estás cada vez más lejos del personaje, uno empieza a sentirse más tranquilo como para soltarse, como para pues, ser más natural, y es ahí que por eso el 85 milímetros sí funciona. Este es un 85 milímetros fijo 1.8. Es una gama media baja. No es un lente costoso. Este no pasa del $1.000.000. Este está costando como por ahí unos 700.000 pesos. Que obvio, es costoso. Consideramos que pues obvio es plata. O sea, todo lo que uno mete en pesos es plata. ¿Qué valor, a qué valor van los objetivos? Es decir, de 10 milímetros se consideran teleobjetivos. Los teleobjetivos diría yo que consideramos vienen desde los a veces vienen en el kit 70-300, 18-55, tienen bastantes distancias focales. Es decir, que si tú tienes bastante zoom, consideramos que ese es un teleobjetivo. Pero si ya se empieza a cerrar a solo a 50 milímetros, a 85 milímetros y que no tienes distancias focales, pues ya no es un teleobjetivo, sino es un lente fijo. Y el otro lente que sería el gran angular o sí, los gran angulares, pues ya no serían teleobjetivos, sino pues prácticamente gran angulares. ¿Este sería un teleobjetivo? Sí, consideramos que es un teleobjetivo, pero las dos distancias focales no alcanzan a ser como para hacer acercamientos de detalle. Entonces no lo considero yo un teleobjetivo, lo considero simplemente gran angular. Entonces consideraría que un acercamiento de un 18-55, un 70-300, un 24-200, un 24-300, son teleobjetivos, porque tenemos desde un plano general hasta un plano acercamiento, un plano detalle. Los lentes fijos, obvio, van a ser más luminosos y entre más el F sea más abierto, es decir, el número más bajo, 1.2, sería mucho más costoso, ¿no es cierto? En el caso que nos venden, por ejemplo, profe, nos quieren vender un lente a 300.000 pesos y es un lente así de largo. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Voy a ver si tengo el ejemplo. Porque eso es muy común ver ese tipo de lentes en el mercado, Mercado Libre.
300.000 pesos un lente larguísimo y uno dice, wow, está pero regalado, o sea, ¿por qué no comprarlo? Pues prácticamente porque producción, este, bueno, este ya tiene un poco más ancho, pero más o menos estos lentes que son un tubo largo de un mismo diámetro son oscuros, muy, muy oscuros. ¿Por qué? Porque tiene que la luz desplazarse todo este espacio para llegar al sensor. Es decir, que un lente luminoso tendría que ser largo y ancho, es decir, así como estos. Así de ancho acá que llega a este tamaño del cuerpo. Miren el anillo de pequeño a donde llega y miren de dónde sale. Es impresionante. Pero este lente, pues ya creo que se nos sale de nuestros recursos económicos y tendríamos que, bueno, pensar y replantear muy bien si es necesario comprar un lente de este tipo de costos, ¿no? Pues, en comparación, miren, este es el 50 milímetros y aquí está AF-MF, es decir, AF automático, MF manual. Automático, manual, ¿ok? Eh, Vemos, ahorita volvemos, recuerden que entramos al mismo link para hablar un poco sobre estos lentes y qué tipo de costos tienen y si vale la pena invertirlos y con qué puedo iniciar. Por ejemplo, el 50 milímetros es una muy buena inversión para iniciar. Creería yo que es uno de los lentes más consentidos que nosotros podemos tener porque son económicos, bueno, son tan guerreros que como se dan cuenta yo ya le di palo a ese lente mío y lastimosamente, bueno, aún funciona, pero cuando salgamos al taller, de hecho, este se los voy a facilitar a ustedes, a los que quedamos a tener esta cámara. Ustedes van a ir con esta cámara y con este lente o con este lente. Miren, lo bueno de estas cámaras que son del sensor recortado, que son semiprofesionales, no son profesionales,